Hola hermanos y hermanas, espero en Dios y estén bien, bendecidos, iluminados por el Espíritu Santo. El día de hoy les traigo un tema que puse por nombre Siervo hasta el final. El tema de hoy, hermanos, habla relacionado de cómo debemos nosotros de ser siervos, debemos de ser humildes y tratar de alcanzar la perfección como al igual a nuestro Señor Jesucristo. Cómo, cómo a pesar de pasar tantas cosas y tribulaciones, tantos momentos de angustia y de sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo jamás se rindió, jamás dejó de ser pues servicial, dejó de ser siervo. Para nosotros, muchas personas, bueno, yo me cuento entre ellas, es difícil el ser servicial, es el ser un siervo, porque confundimos la palabra siervo con la palabra humillación, con la palabra, pues, de que te estás sobajando, de que estás, pues, no sé, siendo una persona, pues, vaya la palabra, pues, tonta, ¿no? Muchas veces somos de un carácter muy fuerte o de un carácter muy inestable, muy agresivo. Y para todos esos tipos de personas y me cuento entre una de ellas, que somos de un carácter muy fuerte y muy explosivo, nos cuesta mucho trabajo a veces ser serviciales, ser un siervo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos da esa calma, esa paz, esa tranquilidad para que nosotros seamos siervos. Y yo creo que el ejemplo más hermoso y más perfecto de servicio es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo Jesús fue siervo hasta el final y cómo Él nos está dejando esa enseñanza tan hermosa para que nosotros la llevemos en práctica en nuestros días, en nuestra vida y pues para que también podamos nosotros algún día poder cambiar a esa gente. Recordemos que Cristo renueva corazones, transforma vidas. Espero y en Dios si este tema sea de bendición para todos ustedes, hermanos, hermanas. Y pues vamos a empezar, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, hermanos. ¿Ok? El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. El mundo os aborrecerá. Dice así, hermanos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fíjense aquí, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice algo muy importante, que dice que si el mundo nos aborrece a nosotros, que no temamos, porque lo aborreció a Él antes que a nosotros. Y dice que si nosotros somos del mundo, que, que Él nos ha escogido antes que el mundo. Nosotros somos escogidos desde el vientre de nuestras madres para servir a Cristo Jesús. Yo sé que es difícil entender a veces muchas cosas y el tratar de complacer a la gente, pues la verdad no es el punto, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a complacer primero a nuestro Señor Jesucristo antes que cualquier cosa, antes que cualquier pensamiento que tengamos en nuestras mentes, debemos de complacer a Dios sobre todas las cosas y a nuestro Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, a veces es difícil entenderlo, como a veces es difícil entender nosotros mismos el querer cambiar o el por qué querer cambiar al camino de Dios. Pero ¿saben una cosa?
nosotros nunca vamos a poder, hermanos, pues complacer realmente pues al mundo, hermanos. El mundo siempre, 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 siempre va a estar, pues en contra de las cosas de Dios. Siempre, siempre, hermanos, siempre va a estar en contra de las cosas de Dios. Y pues ese es uno de los puntos que debemos de aprender, que debemos de empezar a practicar. El no complacer al mundo, el no complacer a las cosas del mundo. Porque pues bueno, como se los digo, o sea, nosotros por más que nos esforcemos a veces, no podemos complacer al mundo al 100%, porque siempre es lo mismo, o sea que si tú tienes mucho, eres pues ambicioso, codicioso, ladrón, no sé. Y si tú no tienes nada, eres pobre, una persona que no le echa ganas, una persona conformista. Entonces, hay que entender que el complacer al mundo nunca nos va a llevar a nada bueno. Tenemos que empezar a complacer a Dios sobre todas las cosas y no temamos por lo que piensen de nosotros, hermanos. No temamos porque yo se los digo en carne propia. Yo paso todos los días de mi vida ahora en este cambio que estoy tratando de hacer y la gente pues trata de sacarte del camino de Dios, burlándose de ti, diciéndote es que tú eras así y a poco ahora te crees así. Miren, hermanos, como se los digo, yo no puedo complacer a la gente. Si yo antes era malo, porque era malo. Si ahora trato de ser mejor persona para el camino de Cristo y ser un soldado de Dios, igual soy malo. Entonces, no temamos por lo que piensen de nosotros, hermanos, o qué opinen de nuestro amor hacia Cristo. Nunca vamos a complacer al mundo, es como se los digo, nunca lo vamos a lograr, pero si nos esforzamos día a día podremos complacer a Dios, ¿ok? Eso es lo más importante y lo más prudente que debemos empezar a hacer. Vamos a seguir leyendo, por favor, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. También una de las cosas muy importantes es que, como se los había comentado en temas anteriores, que todos los fariseos, los maestros de la ley en ese tiempo, pues ellos llevaban la palabra, la doctrina, la escritura de un modo más rudo, de un modo más frío. Eran de corazones de piedra ese tipo de personas que también escudriñaban las leyes, escudriñaban la palabra de Dios, pero eran de un corazón muy frío. Entonces por eso es que dice aquí la palabra, dice, porque no conocen al que me ha enviado. Y Jesús siempre lo dijo, yo no vengo a que me sirvan, sino a servir. Y pues ellos no entendían cómo si tú se supone que eres hijo de Dios, ¿por qué vienes a servir? ¿Por qué vienes a servir a la gente y no que te sirvan a ti? ¿Por qué si eres hijo del Dios Altísimo, por qué te humillas? No te creemos. Eres un farsante, eres un falso, un mentiroso. Por eso es que él siempre fue un siervo hasta el final. Y como él en la condición de Dios, no, como dice la palabra, no estimó a ser igual a su padre, sino al contrario, él siempre fue un siervo hasta el final, hermanos. Y es como se los digo, una vez más Cristo nos enseñó que Dios Padre es antes que todo lo que existe, que todo lo que Él habla, Dios Padre, Él siempre decía, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, Él siempre fue un siervo hasta el final, siendo en la condición de Dios, hermanos. Sigamos leyendo. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre aborrece. Otra vez, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también
a mi Padre aborrece. Ok, hermanos, entonces, como ahí una de las cosas muy importantes es que, como se los comenté ahorita en un momento, hace un momento, que a Cristo pues no le creían porque él no entendían ese tipo de personas que si Dios Todopoderoso, él era el creador de todo, ¿cómo iba a mandar a su hijo a servir al mundo? ¿Cómo iba a mandar a su hijo a servir a la humanidad? O sea, eso era imposible, eso no era creíble. Es por eso que a él lo aborrecían. A él lo aborrecían porque él le decían blasfemo, porque a él le decían mentiroso. Pero una de las, perdón hermanos, pero una de las cosas muy importantes es que él siempre fue un siervo hasta el final. Él siempre fue servicial y, y nos enseñó a nosotros que llevemos día a día las palabras. Así como también nos dio eh, la facultad para que nosotros podamos ser mejores, nos enseñó el camino, nos enseñó la palabra para que nosotros podamos ser mejores seres humanos. Eso es una de las cosas más importantes. Y una de las cosas que nos dio también es que nosotros debemos darla al mundo. Por eso dice aquí que si yo no hubiese hecho, dice que, perdón, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Una de las cosas muy importantes, hermanos, es que el pecado que cargó Jesucristo es el pecado del mundo, dice la palabra. Entonces, nosotros no tenemos excusa. Tal vez cuando Cristo vino y él empezó a enseñarles, pues se les hacía pues loco, ¿no? Todo lo que él decía, lo que él hablaba. Pero nosotros, gracias a él, somos justificados. Somos justificados y somos salvados por su sangre derramada. Entonces nosotros ya no tenemos excusa del no creer, del no confiar, del no seguir su palabra. Ha sido abierta y aquí está, hermano. Ha sido abierta su palabra para nosotros, para que nosotros cambiemos y seamos mejores personas. Una de las cosas muy importantes que yo les comento luego a la gente que me conoce y que me pregunta que el por qué yo cambio, que qué religión profeso. Miren, hermanos, para mí Dios no es una religión, para mí Dios es una comunión que tú tienes con el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. Es una comunión perfecta, es una comunión la cual te puede ayudar y sacar del hoyo, sacar de todas ese tipo de cosas malas que a veces cometemos. Yo me cuento entre una persona mala, hermanos, una persona mala, pero que también una persona que quiere cambiar, que quiere salvar su alma, porque eso es lo más importante, la carne nada aprovecha. Entonces, es difícil todo cambio y duele todo cambio. Siempre cada transformación que tengamos en nuestras vidas va a doler, pero mientras sea positivo, hermanos, hay que esforzarnos y no ser cobardes. Yo en verdad se los digo, se los digo en verdad, para mí a veces es difícil el estar en el camino de Dios y ha llegado momentos en que yo he dicho, pues no, ya voy a seguir yo como era antes, tal vez tenía un poco más de dinero, tal vez andaba menos apretado de algunas cosas, pero saben una cosa, hermanos, yo confío en Jesús, yo confío en Jehová y yo sé que a mí no me va a faltar nada y el pan diario me lo da porque dice la palabra que aún las aves que no ciegan ni siembran les da de comer nuestro Padre. Imagínense más, nosotros valemos más que una ave. Entonces yo tengo confianza, yo tengo fe. Yo tengo fe, hermanos. Eso es lo más importante, la fe. No perder la fe en Dios. No perder la fe en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, dejar que nos guíe en todo momento. Entonces, hermanos, yo les invito a todos ustedes, a toda esa gente, todos esos padres de familia, que saben que pues están ganando el pan pues de una manera pues no tan buena. Por favor, esfuércense a cambiar. Aquellos que están perdidos en el alcohol, esfuércense, hermanos, por desencadenarse de esos vicios, de la drogadicción, de todo ese tipo de cosas. Esfuércense, cambien sus vidas, renueven sus corazones, sálvense, hermanos.
cambien su entorno para un bienestar hacia Cristo Jesús. Él va a reconfortar sus corazones. Dice la palabra, dejar sus cargas en mí, que yo las llevaré. Entonces, hermanos, no seamos cobardes. Entreguemos nuestras vidas, entreguemos nuestro corazón a Cristo Jesús. Entreguemos todo lo que tenemos a Él y dejemos que Él, hermano, Él cumpla sus promesas, porque Él no se puede negar. Él va a cumplir sus promesas. Él te va a dar todo lo que te prometió. Pero tú, hermano, tienes que cumplir también con Él. Tú también tienes que esforzarte y echarle ganas en esta vida. Esfuérzate, hermano, por favor. Sigamos leyendo. Dice, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Como una de las cosas también importantes aquí es que dice que a pesar de hacer tantos milagros y tantas cosas, como se los dije desde un principio, no le creían. Y pues hasta el día de hoy, fíjense que es algo irónico, pero hay mucha gente que no cree en Jesús. Hay mucha gente que no cree en Él, que su sacrificio nunca existió, que tantas cosas hermosas que nos ha enseñado no existen. Es triste, pero es real. O sea, también hay mucha gente que tiene su corazón y tiene ese velo en los ojos y pues no lo dejan ver más allá de sus cosas, porque son de un corazón muy duro, porque son de un carácter pues muy agresivo, porque han sufrido en la vida. Hay una cosa bien importante, hermanos. No es fácil, se los digo de corazón, no es fácil el aceptar la voluntad de Dios. No es fácil el aceptar la voluntad de Dios cuando a uno le pasan cosas malas. Cuando uno, sufre por la voluntad de Dios, no es fácil aceptarla. La tribulación se hace compleja, se hace larga. Pero también no podemos vivir todo el tiempo en contienda con Dios, porque nunca le vamos a ganar. Por más que nos esforcemos, por más que pensemos, por más que tratemos de entender el porqué de su voluntad, nunca lo vamos a lograr, hermanos. Tenemos que esforzarnos, como se los vuelvo a decir, y encomendarnos a Él. Cuando uno esté sufriendo una tribulación terrible, una pérdida muy fuerte, acerquémonos a Él. Y Cristo derramará su amor en nuestros corazones para que podamos salir adelante. No es fácil, lo sé. Y hay mucha gente que porque ha pasado tribulaciones muy grandes, entra en contienda con Dios y no entiende su voluntad. Pero no la podemos entender, como se los dije, y yo me cuento. Yo sé que tal vez a veces piensa la gente que yo hablo muy fácil de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la voluntad de Dios, porque pues bendito Dios, pues yo sigo aquí, porque tal vez no he sufrido una pérdida tan fuerte como algunos de nosotros, porque no he perdido alguna extremidad como alguno de nosotros, o cosas fuertes. Por eso tal vez piensa la gente que hablo muy fácil y que se me es muy fácil. Pero saben una cosa, hermanos, yo estoy en la voluntad de Dios y yo voy a seguir adelante. Y si su voluntad es que yo fallezca, pues no puedo hacer nada. Porque una de las cosas muy importantes, ¿saben qué es, hermanos? Que para mí el vivir es Cristo y morir será ganancia. Y yo espero después de esta vida encontrarme en los brazos de Jesús. Entonces, pues, ¿que le temo a la muerte? Pues sí, hermanos, también le temo, soy carne, como se los dije, soy carne.
pero ya un poco menos. ¿Saben por qué? Porque yo sé que Jesús me espera, pero debo de esforzarme cada vez más. Y mientras ese día no llegue, hermanos, el día que el Señor no decida llevarme, yo tengo que seguir adelante, escudriñando y enseñando la palabra. Esa es mi misión y a eso estoy. Y así voy a estar hasta el día que yo me muera, hasta el último día que yo esté en este mundo. Entonces, no crean que para mí es fácil, pero no es imposible. Yo empecé desde abajo, hermanos. Yo he cometido muchos errores y pecados. Y yo le pido perdón diario a Dios por todas las cosas malas que he cometido. Pero más sin embargo, yo sé que yo quiero cambiar. Quiero ser mejor ser humano y quiero agradar a Dios ante todas las cosas, no al mundo, hermanos. Porque, como se los digo, nunca voy a poder agradar al mundo, porque si como mucho, soy un glotón, y si no como nada, ¿quién soy? No sé. Entonces, por favor, hermanos, no tratemos de agradar al mundo y pues esforcémonos por cambiar. Vamos a seguir leyendo, por favor, dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Como se los digo, no endurezcamos nuestros corazones al camino de Dios. Seamos humildes, seamos siervos, seamos mansos de todo acto de nuestras vidas. Busquemos sin descansar la fuerza del Espíritu Santo, como dice aquí. Pero cuando venga el Consolador, ¿y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Hay que buscar y esforzarnos a llenarnos día a día, hermanos, poco a poco, pero diariamente del Espíritu Santo. Dejar que Él nos guíe, que Él nos ilumine y que nos lleve. Porque ese es el regalo más hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Pero Él tenía que partir para que ese Espíritu se quedara entre vosotros. Y entre vosotros está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te puede guiar a ser un soldado de Dios. El Espíritu Santo te va a llevar en todo momento, en toda circunstancia, te va a sacar adelante, a que tú seas mejor ser humano y un soldado de Cristo. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense cómo dice aquí. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que dice aquí, y aún viene la hora que pensarán que rinden servicio a Dios con cualquiera que os lo mate. Miren, como se los vuelvo a decir, la muerte, el Espíritu Santo te fortalece a no temer a la muerte de la carne, fortaleciéndonos siempre en el amor de Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a fortalecer para tú poder sobrellevar, como se los dije, muchas tribulaciones, problemas, angustias que tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero debemos acercarnos a Él. ¿Cómo les explico? La promesa está hecha. La fuerza del Espíritu Santo existe. Pero si uno no se acerca, pues también es inútil que uno la obtenga. Dios es respetuoso. Y si tú quieres voltearte hacia Él y seguir por otro camino, también estás en tu derecho, hermano. Pero a veces te dejan confundir,
te confunde. El dolor y la angustia, hay gente que te confunde y te lleva por otros caminos que no son los correctos. Pero bueno, yo espero en Dios y algún día ese velo se caiga de tus ojos y tú sigas en el camino de Dios para poder fortalecerte en Espíritu Santo y seguir adelante. No estoy hablando de que no vas a llorar, de que no vas a sentir dolor. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que decir, bueno, voy a sentir dolor, voy a llorar por una angustia y una tribulación, pero también Cristo me va a dar la fortaleza para seguir mi vida y no quedarme ahí estancado, entre lágrimas, entre enojos, entre contienda con Dios. Y una de las cosas, hermanos, es que Él nos va a dar la salida, va a reconfortar nuestros corazones y nuestras vidas para salir adelante. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a aprender a no temer a la muerte de la carne, fortaleciéndonos siempre en el amor en Cristo Jesús, y busquemos la vida eterna en el Espíritu Santo, sabiendo que si hacemos todo lo más posible en agradar a Dios, seremos salvos, hermanos, y eternos como Cristo. Lo es por siempre y para siempre. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo ya para terminar, hermanos. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. Nosotros, como se los dije, no tenemos pretexto. Nosotros conocemos abiertamente la palabra de Dios. Aquí está. Y no tenemos pretexto porque tal vez, como se los dije, las personas de esa época pues no lo entendían, y pues Cristo tuvo que sufrir demasiado por todo ese tipo de personas que no entendían lo que Él les quería dar a entender. Otra de las cosas, pues retomando el tema de lo de la muerte, hermanos, no hay que temer al que pueda quitar la vida, sino hay que temer al que quita la vida y también el alma. Y el único, hermanos, que puede quitarte la vida y que puede hacer con tu alma lo que Él quiera es Jehová, Dios Todopoderoso, Dios Padre. A Él sí hay que temer. Él sí puede hacer con tu alma lo que Él quiera. Y depende de nuestros actos, de nuestras actitudes, será el pago. Entonces no temamos al que quita la vida, sino temamos al que quita la vida y también el alma. Ese es Dios Padre, hermanos. Bueno, ahora vamos, hermanos, por favor, a leer unos pasajes de la Biblia que, bueno, me puse a buscarlos, y pues hablan relacionado de lo que estamos hablando, del tema que estamos hablando ahorita, hermanos. Primeramente les pido que vayamos a Santiago 4:4. Santiago 4:4 del Nuevo Testamento, hermanos. Es una carta que escribió Pablo a Santiago. Hebreos, Santiago. Aquí está. Santiago, hermanos, está después de Hebreos. Después sigue Santiago. Y ahora sí vayamos a Santiago 4:4 y leamos, hermanos. Dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí nos vuelve a hacer hincapié la palabra de que no podemos ser amigos del mundo si queremos ser amigos de Dios.
como se los digo, para muchos suena loco, para muchos suena irónico, tonto, no sé cómo le quieran llamar, pero no podemos ser amigos del mundo. Podemos vivir en el mundo, podemos relacionarnos con mucha gente en el mundo, sea como sea, pero no podemos complacer a la gente que está en el mundo, si queremos complacer a Dios, porque eso aborrece a Dios. Dios quiere que agrademos a Él, que hagamos las cosas lo mejor posible, que nos esforcemos día a día, que luchemos, nos llenemos del Espíritu Santo y que llevemos a práctica su palabra. Eso es lo que quiere Dios. Entonces no podemos hacer amistad con el mundo porque haremos enemistad con Dios. Ahora, hermanos, vayamos a la primera carta de Juan. Está adelantito de la de Pedro, antes del Apocalipsis, hermanos. Aquí está. Es primera, esta es la segunda. Y aquí está, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Aquí dice así, hermanos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor que nos ha dado el Padre es el sacrificio que hizo su Hijo, Jesús. Qué amor tan grande nos tiene Dios a nosotros para haber entregado a su Hijo en sacrificio. Entonces, no echemos, decía mi abuelo, no echemos en saco roto, creo que así decía, así un dicho decía, no echemos en saco roto el sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros y el amor tan grande que nos tiene Dios al haber sacrificado, al haber dado el sacrificio a su Hijo. Entonces, si sigamos leyendo, ahora vayamos a Isaías 53, 6. Ese es del Antiguo Testamento. Una de las cosas, hermanos, que yo les iba a comentar, a mí me gusta siempre en un tema que haya cosas tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, porque luego piensan que yo nada más me dedico a estudiar lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo no, pero todo conlleva a un mismo estudio, todo conlleva al mismo punto que es el amor de Dios. Entonces hay que aprender siempre a escudriñar la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo. Hay gente que, pues como se los digo, hay gente que no cree que Jesús, no cree en el sacrificio de Jesús, no cree en su venida, en su segunda venida de Jesús, dice el Apocalipsis. Entonces, y ellos solamente se basan a lo que es el Antiguo Testamento y no creen muchas veces en el Nuevo Testamento, pero realmente todo está enlazado, todo es un contorno, un cuerpo completo, una sola pieza, hermanos. Tanto el Antiguo como el Nuevo es una sola pieza. Por eso a mí me gusta escudriñar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para que vean cómo todo está enlazado, hermanos. Dice Isaías 53, 6. Aquí está, hermanos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se los vuelvo a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y en quién cargó el pecado de todos nosotros? En su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. En Él cargó el pecado de todos nosotros, pero por su sangre fuimos salvados y redimidos y somos justificados por el amor en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, otra vez se los vuelvo a hacer hincapié, no hagamos oídos sordos del sacrificio tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y démosle el valor que es, démosle la importancia que es al sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros. Ahora vayamos a segunda de Tesalonicenses,
por favor, hermanos. Tesalonicenses igual es escrito por Pablo, pero son unas cartas muy pequeñas, que a veces me cuesta un poquito de trabajo encontrarla. Aquí está, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, esta es primera de Tesalonicenses, aquí está, segunda de Tesalonicenses 2:16. 2:16. Dice así, hermanos. Y Él mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice así. Les voy a leer desde el 15 para que sea un poco más entendible. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí nos vuelve a hablar de la esperanza, de la promesa que está hecha. Como se los digo, Cristo no se puede negar a sí mismo y la promesa está hecha, la esperanza está ahí. Busquémosla, esforcémonos, luchemos y consigámosla, por favor, hermanos. No seamos cobardes, no seamos temerosos, no nos estemos preguntando en el qué dirán, qué va a decir el vecino, qué va a decir mi jefe de la empresa, qué va a decir. No, hermanos, no. Acuérdense que la palabra es clara y dice, yo vine a traer espada y no paz. Entonces, pues, eso es real. Cuando uno se entrega al camino de Cristo, como se los digo, siempre va a haber mucha gente que hasta te va a dejar de hablar, pero pues no por eso. O sea, mientras tú estés con Cristo, ¿quién contra ti? Entonces, ok, hermanos, la promesa está. Y por último ya, hermanos, vayamos al Salmo 23. Aquí está. Salmo 23. Los salmos tan hermosos. Salmo 23. Son muchísimos los salmos, hermanos. Son como 100, si no es que más. Miren, salmos son 100. Mire, a ver, ahorita se los voy a decir. Aquí. Salmos son, hermanos, 100. Ay, mamá, 100. Proverbios. 149 salmos, hermanos. Yo creo que sí he leído como 15, es mucho, 20, exagerado. Ahora sí, vayamos, Salmo 23. Aquí está. 23:4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como aquí nos da esa protección tan grande y tan hermosa Dios, y dice que aunque ande en valle de sombras de muerte, que no estará solo, que Él estará contigo siempre en todo momento. Es como se los digo, no temamos al que quita la vida, temamos al que quita la vida y puede hacer con nuestra alma lo que Él quiera. Y el único que puede y tiene ese poder es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, hermanos, pues fortalezcámonos, como se los digo, fortalezcámonos siempre en el amor de Cristo, fortalezcámonos en el Espíritu Santo y tratemos de complacer siempre día a día a Jehová, a Dios Padre. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos. Les pido por favor me ayuden a hacer esta pequeña oración, dando gracias a Dios por abrir de nuevo su palabra y dárnosla a conocer, hermanos. Y pues, como se los vuelvo a repetir, que sea para bendición, para ayuda, para protección de sus vidas y cambio en sus vidas y cambio en su familia y cambio en todo su entorno, hermanos, por favor.
Les pido por favor me ayuden a hacer esta pequeña oración, hermanos. Inclinemos nuestra cabeza y digamos: Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de todo lo que existe, a ti te agradezco una vez más por darme a conocer tu palabra, Padre Eterno. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no sea pisoteada y que por favor seamos agradables a ti en todo momento, en toda circunstancia. Te pido por favor a ti, mi Señor Jesucristo, que tengas compasión de nosotros. Abre nuestras mentes, nuestro corazón hacia tu palabra y hacia tu cambio hermoso. Manda al Espíritu Santo, por favor, para que nos guíe y nos ilumine nuestro camino. Bendice a toda esa gente que está sufriendo en el mundo, Señor, y ayúdala a cambiar. Mas que se haga tu voluntad, tu misericordia, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, hermanitas. Dios los bendiga, los proteja y el Espíritu Santo los guíe. Gracias.